Cordial saludo, amada iglesia, amado siervo de Dios, amado sierva de Dios que en estos momentos está disponiendo de su tiempo para recibir y para estudiar la palabra de Dios en esta otra sesión del discipulado. Le expreso mi alegría por usted estar aquí, porque cuando un ser se dispone a estudiar la palabra de su Padre, hay gozo en los cielos, hay gozo en el corazón de su Padre. Entonces, bienvenido, me alegra que esté dispuesto a entrar en las profundas aguas de la palabra de Dios, a querer más de la palabra de Dios, a ser ese hijo dispuesto, esforzado, valiente por cada vez más navegar en el río de su espíritu, en la revelación perfecta que es la palabra de Dios. Dios le bendiga y empecemos con esta nueva sesión del discipulado. En sesiones anteriores quedamos en por qué desear todo lo que está escrito. En otras palabras, por qué desear, valga la redundancia, la palabra de Dios. Y vemos que en Primera de Pedro 2, 2 y 3, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otra versión dice, deseen con ansia la leche pura de la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, ahora que hemos probado lo bueno del Señor. En esta parte quedamos la sesión pasada. Dando continuidad a esto, ¿por qué desear la palabra de Dios? ¿Por qué desear todo lo que está escrito? ¿Por qué anhelar cada día más buscar de su palabra, conocer lo que está ahí plasmado? Porque vemos que todo ya fue revelado por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es iluminación del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, absolutamente todo por lo que Dios quiere que conozcamos, ya está revelado en su palabra. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos dé iluminación. Por eso es que está escrito que hay de aquel que le agregue o le quite alguna coma a este libro, a la palabra de Dios. Hay de aquel que le agregue o le quite. ¿Esto qué quiere decir? Que ya todo, absolutamente todo está revelado. ¿Usted qué necesita? Yo qué necesito, la iluminación del Espíritu Santo de Dios para conocer su revelación, la palabra de Dios, porque todo eso fue inspirado por Dios y nos sirve para enseñar, nos sirve para redarguir, nos sirve para instruir nuestra vida en camino a qué, a llegar a la morada que Dios tiene preparado para usted y para mí. Gloria a Dios. Sigamos con esto. Aquí quise resaltar unos versículos hermosos y también unas palabras, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Quiero resaltar el Salmos 119, versículo 105, Santiago 1:22, Salmos 119, 9, Lucas 11, 28. Y si se dan cuenta, aquí tomé un versículo del Antiguo Testamento, un versículo del Nuevo Testamento, un versículo del Antiguo Testamento y un versículo del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque usted tiene que saber que toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda, está inspirada por Dios. Y nuevamente, lo vuelvo a repetir, nos sirve para instruir nuestro camino. Si usted quiere ser una persona exitosa, si usted quiere ser una persona que cada día más quiere sobrepasar los límites, las fronteras que la mente humana muchas veces pone, la palabra de Dios nos puede ayudar a alcanzar la victoria, a alcanzar los sueños que usted, que yo tenemos.
¿sí? Esos sueños que usted dice que humanamente ya no es posible, que quizás por su edad o que quizás por algún factor adverso, usted dice no es posible. Pero vemos que la palabra de Dios nos brinda la posibilidad que además de soñar, podamos creer y confiar que nuestro Dios es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para su iglesia. Y cuando usted entra en esto, usted se va, además se va quitando la pereza y todo eso, y se va encaminando en nosotros una persona que es esforzada y que es valiente. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y con esta introducción quiero dar paso a este primer versículo, Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo muchas veces se repite en la iglesia, pero no se recarga con el impacto que esto tiene. La palabra de Dios, aquí el salmista la muestra como una lámpara. Él sí, el mismo salmista que dijo que que estuvo en el lago cenagoso y que del mismo lago cenagoso fue rescatado. Ese mismo salmista que pasó por esas circunstancias, que pasó por un día oscuro, dijo, la mejor solución para que se iluminara mi noche fue utilizar la palabra. Y por eso le llamó y le puso el título a la palabra de Dios y dijo, la palabra de Dios es como una lámpara. Es como una lámpara cuando mi camino está oscuro, yo la enciendo. ¿Y cómo usted la enciende? Navegando en ella, meditando en ella, que el Espíritu Santo le ilumine. Así usted enciende esa lámpara. Muchas veces muchas personas tienen esa lámpara apagada y sin duda alguna el mundo está en oscuridad. Y la única forma para poder avanzar en este mundo, que cada día más su oscuridad y sus tinieblas son cada vez más fuertes, es con la palabra de Dios. El salmista, para que pudiera decir todo esto y para que pudiera escribir que la palabra de Dios era como una lámpara, es porque en su vida, en su caminar, experimentó un día muy con tinieblas muy gruesas, con tinieblas que rodeaban sin duda alguna todo su mente, todo su ser, con tinieblas que sin duda alguna limitaban su vista. Y él, lo único que trajo a memoria fue la palabra de Dios. Y cuando trajo a memoria la palabra de Dios, esto me impresiona mucho. Él, en su día más oscuro, pudo decir, la palabra de Dios es como una lámpara a mis pies. Y quiero resaltar la palabra luz aquí. Lámpara, una lámpara irradia luz. Una lámpara irradia unos destellos que iluminan el sendero de cualquier persona. Que normalmente una lámpara se utiliza en la oscuridad para iluminar. Y le quiero decir algo. Algo que tiene la luz, algo que diferencia la luz de la oscuridad es que la luz tiene velocidad. La velocidad de la luz es una unidad de medida. Muchos científicos dan medidas con la velocidad de la luz. Muchos historiadores o escritores dan medidas con la velocidad de la luz para dirigirse a algún cambio de posición en una franja de tiempo que tiene, digamos, un cohete. Dicen, este va a 100 a 100 a 100 con respecto a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La luz tiene velocidad. Las tinieblas no tienen velocidad. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Y si bien el significado de la oscuridad
se define como la ausencia de la luz. Pero si hay luz, el significado de oscuridad ya no prevalece. El significado de oscuridad ya no sale a relucir. Porque cuando llega la luz, con su velocidad, ilumina el sendero, esparce las tinieblas. Y cuando el salmista dice eso, es porque vivió una situación en la cual se encontraba en total oscuridad, utilizó la palabra de Dios como lámpara, Dios le iluminó su palabra y él pudo decir confiadamente, la palabra de Dios fue lumbrera a mi camino, fue una luz a mi camino. Yo te invito a que en esta mañana, a que en esta tarde, perdón, usted tenga su Biblia y póngala en una posición de preponderancia, donde la palabra de Dios, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, en cualquier situación, usted vaya allá y la ponga como una lámpara en esa situación oscura que usted está viviendo. Y le aseguro que con la velocidad inigualable de la luz de la palabra de Dios, el mismo Jesús le va a iluminar, el mismo Espíritu Santo le va a iluminar qué paso debe usted dar para salir adelante en triunfo y en victoria. Gloria a Dios. Y aquí traigo otro versículo que me parece muy hermoso. Está en Santiago capítulo 1 versículo 22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando uno solo es oidor de la palabra, cuando uno no le da utilidad a la lámpara, cuando uno no le da utilidad a esa lumbrera que Dios puso en tu camino, para que valga la redundancia, para iluminar tu camino, como es la palabra de Dios, uno, como lo dice Santiago, se está engañando a uno mismo. ¿Por qué? Porque así bien como una lámpara tiene su utilidad y la utilidad es iluminar el camino, el sendero, iluminar algún cuarto oscuro, iluminar alguna senda oscura. Asimismo, la palabra de Dios tiene su utilidad y esa utilidad es iluminar el camino. Y si uno solo la escucha, si uno solo tiene la lámpara como un utensilio de adorno o un objeto de adorno, pues no está cumpliendo para qué fue dada, para qué uno la compró en el caso de la lámpara. Pero si uno la enciende para iluminar, está cumpliendo su propósito. Asimismo es la palabra de Dios. Cuando uno es hacedor de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es iluminada al corazón del creyente, uno no se engaña a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno está viviendo una vida conforme a la cual uno fue llamado, que es seguir la palabra de Dios, seguir todo lo que está plasmado en ella. Pero si bien uno no hace eso, uno es solo oidor y no hacedor, uno se está engañando. ¿Por qué? Porque uno no le está dando la utilidad verdadera a la palabra de Dios, que es hacer todo lo que está escrito en ella. Por eso Santiago dice, sed hacedores, no solo oidores, porque los oidores son aquellos que se engañan a sí mismos. Amén. Y aquí está dos palabras que quiero resaltar, que es la obediencia y la escucha. Cuando uno es obediente, uno quiere decir, es un síntoma, quiere decir de que uno es hacedor de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te encamina de tal forma que tú eres una persona obediente a ella misma. Pero si uno solo escucha la palabra de Dios,
si uno no la pone en práctica, si uno es del cristiano que en la iglesia, bueno, escucha la palabra de Dios y sale y cuenta 5 cuadras y ya se le olvida, uno se engaña a sí mismo. Uno se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque no la está poniendo en práctica. Aquí lo importante es que usted active su sentido de la escucha y que a través de esa activación usted ponga en práctica, tenga el título de hacedor de la palabra de Dios. Gloria a Dios. También quiero traer Salmos capítulo 119, versículo 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí se resalta otra característica importante de la palabra de Dios, de esa lámpara a nuestros pies. Aquí se resalta algo muy importante, que es que la palabra de Dios, cuando uno la guarda, cuando uno es hacedor, cuando uno la utiliza para lo que verdad es, que es para leerla y ponerla en práctica, uno limpia su camino. Uno se le ilumina el cuarto de sus pensamientos, se le ilumina todo lo que está guardado dentro de lo más profundo de su corazón. Y con solo uno ser hacedor de la palabra de Dios, se va limpiando, se va limpiando. ¿Por qué? Porque usted está dando chance a que el Espíritu Santo de Dios entre y ilumine hasta lo más profundo en que la palabra de Dios, la palabra grande y fuerte de nuestro Jehová de los ejércitos, ilumine y penetra hasta lo más profundo, como lo dice Hebreos 4:12. Y cuando penetra hasta lo más profundo, uno puede decir, mi camino está siendo limpio. Por eso dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y acá quiero resaltar dos palabras, que es la santidad y el equipo. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué el equipo? El equipo es porque cuando uno entra en la senda del caminar como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, como discípulo del Señor, uno empieza a trabajar en equipo. ¿Y cuál es su equipo? Pues el equipo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice eso, Samuel? Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús se iba al tercer cielo a sentarse en el trono a la diestra de su Padre, él dijo, les dejo con ustedes al Consolador, al Ayudador, al que los va a redarguir. En pocas palabras, les dejo a su compañía. ¿Para qué? Para que Él sea su equipo y Él mismo sea mostrándolo, redarguyéndolo a usted, que si hay alguna cosita guardada en su corazón, Él sea redarguyéndolo, en otras palabras, Él sea inquietándolo para que usted limpie su camino. Y cuando el Espíritu Santo inquieta, es porque ilumina la palabra de Dios, sopla en nosotros la palabra de Dios. Y eso nos sirve para limpiar nuestro camino, para limpiar nuestro interior, para limpiar todo lo que conforma en sí al ser humano. Amén. Y pues el Espíritu Santo es aquel que te conduce a la santidad. Por eso resalté estas dos palabras, santidad y equipo. También para que usted sepa
que en cualquier momento de su vida, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, en cualquier problema, acuda a ese equipo, acuda a ese ayudador, al consolador, al Espíritu Santo de Dios. Acuda a Jesús y por medio de Jesús llegar al Padre. Y que usted sepa que usted no está solo. Que usted sepa que apenas usted empezó a luchar la buena batalla, como lo describe Pablo, a correr la carrera de la fe, apenas usted comenzó esa maratón, usted desde ese entonces, usted tenía un equipo, una compañía. Y esa compañía era la presencia de Dios. Los tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Jehová de los ejércitos. Y pues sin duda alguna nos dejó su palabra, qué hermoso. Y cuando nos dejó su palabra es para que primero iluminara nuestro camino. Segundo, nosotros aprendiéramos a ser hacedores de ella. Y tercero, para que en cada paso que demos nos limpiemos a través de la sangre del Cordero de Jesús. Amén. Y el siguiente es Lucas 11:28. Y él dijo, Jesús habla aquí, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mira aquí algo importante, aquí se resaltan las dos, ¿sí? Aquí dice, aquí está la importancia de la escucha, pero de la escucha a transición a ponerla en práctica, la palabra de Dios. Dice, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Más que bendecidos. La bendición es más, o sea, imagínese, cuando uno es bendecido, pues la bendición, dice la palabra de Dios, cuando llega la bendición a nuestra vida, es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Pero bienaventurado es más que bendecido. O sea, es la bendición triplicada, multiplicada al 100. O sea, no, el gozo de Jehová es cuando uno puede decir confiadamente, cuando uno es bienaventurado es cuando uno puede decir confiadamente, el gozo de Jehová es mi fortaleza. En cualquier circunstancia de la vida. Como dijo Pablo, sé vivir en la escasez, tanto en la abundancia. Eso es una persona bienaventurada. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor Jesús dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los que la guardan. En otras palabras, bienaventurados los que escuchan, pero no son los oidores, sino los que escuchan, aquellos que escuchan y la guardan. Y el hecho de guardarla uno en su corazón significa que va a entrar en un patrón de ponerla en práctica. Por eso aquí Jesús no solo dice, bienaventurados los que oyen, no. El Señor dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y no solo la oyen, y la guardan. Por eso, por allá en el Antiguo Testamento dice nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, dice, escribe estas palabras en la tabla de tu corazón. También escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, dice Josué 1:8. Nunca se apartará. ¿Por qué? Porque pues también es bienaventurado los que oyen y la guardan. Y cuando uno guarda la palabra de Dios, cuando uno establece un patrón en su mente, es para ser hacedor de la palabra de Dios. Aquí resalté vida y escucha. ¿Y por qué vida, Samuel? Porque cuando uno guarda la palabra de Dios, uno es rejuvenecido como las águilas.
¿Por qué? Porque de nuestro interior correrán ríos de agua vida. ¿Por qué más? Porque correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Salmos. ¿Por qué? Porque de nuestro interior ahí está la palabra de Dios. Y nosotros vivimos como peregrinos, sabiendo que nuestra vida aquí en la tierra es temporal y lo más importante es que tenemos una eternidad allá y uno cada vez más, uno se sale del patrón humano y uno se va rejuveneciendo en la palabra de Dios, en la escucha, en la obediencia, en la santidad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Disfrutar de la hermosura de su santidad. Uno disfruta de lo santo que es nuestro Dios. De la hermosura de su santidad uno disfruta cuando lee cada una de las cosas que están escritas y plasmadas en ese hermoso libro. Y aquí quiero pasar a la próxima página con esta, luz. ¿Y por qué dice lámpara es a mis pies? ¿Por qué no dice una lámpara puesta en la cabeza? ¿Por qué? Porque aquí esto, cuando se pone la lámpara en los pies, está pues la luz más cercana al camino, ¿sí? Y en el camino uno se puede encontrar con piedras, en el camino uno se puede encontrar con animales salvajes. Y aquí nos quiere mostrar y resaltar todavía más la importancia de la palabra de Dios, ¿sí? Diciendo que no es lámpara es a mis pies tu palabra, pero no dice lámpara es a mi cabeza. Cuando pues la lámpara está separada, está en la cabeza, pues los destellos hasta llegar al camino son menos, llegan muchos menos destellos de luz al camino, pero cuando uno la pone a los pies nuevamente, los destellos de luz son mucho mayores, alumbra más el camino. Y esto es porque cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando uno la pone como lámpara a sus pies, pues si viene algo que te va a hacer tropezar, tú eres informado, tú lo puedes ver. Si viene una roca o una piedrecita, tú puedes ver con más detalle tu camino. Tú puedes ver con más detalle por dónde te estás dirigiendo. Tú puedes ver con más detalle tu sendero. Y por eso la palabra de Dios es tan precisa, tan hermosa, porque está ahí a tus pies. Y cada paso que tú des, que tú seas consciente que vas en un camino que si bien hay muchas piedras, Dios te va llevando y te va ayudando a levantar tus pies para que tu pie no tropiece en piedra. A tus ángeles mandarás. A tus ángeles mandarás, dice el Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dice el Salmos 91:11. Qué hermoso es la palabra de Dios. Y eso hace el Señor, que tú ves alguna piedra y tú dices, bueno, la palabra de Dios me está iluminando que en mi camino hay una piedra y no sabes cómo pasarla. Y está difícil de escalar para seguir mi camino. Está difícil de pasar esta situación. El salmista dijo en Salmos 91:11, tranquilo, tranquilo, que Él a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden
en todos tus caminos. ¿Y por qué dijo el salmista eso? Porque sin duda así él lo experimentó diciendo, Él me sacó del lodo cenagoso. Él me sacó del lodo cenagoso. Por allá él lo expresa en el Salmos 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué hermoso es nuestro Dios. Y ese mismo Dios, ese mismo eh, Señor, ese mismo Rey, es el que tú, el que yo tenemos como Padre. Es el que tú, el que, el que si tú me estás viendo que eres nuevo, si tú decides dejarlo entrar a tu corazón, Él te dejó la palabra de Dios y Él te va a ayudar y te va a sostener en su mano. Él es grande y para siempre es su misericordia. Por eso nos dejó su revelación, la palabra de Dios, la palabra de Dios, su inspiración, sus letras, sus cánticos, todo nos lo dejó ahí, las profecías, el manual de vida establecido en la palabra de Dios. Todo nos lo dejó ahí plasmado. Por eso es que se abren estos espacios para estudiar la palabra de Dios, para ser un verdadero discípulo, para discipularnos en ella, para poner la palabra en práctica, para ser hacedores, para poner la palabra de Dios como lámpara, pero una lámpara encendida, que sea lumbrera nuestro camino, que limpie nuestro camino y que además nos sane y nos lleve en un camino de santidad hacia el Padre. Porque bien dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Hoy le invito a que allá en su casa, si tiene la Biblia, en esta semana que viene, usted empieza a leerla con más fervor. Dígale al Señor, no le diga que se la revele, dígale que le ilumine la palabra de Dios, porque todo ya está revelado en ella. Usted necesita solo iluminación para que eso, lo revelado, sea iluminado a su corazón y usted entienda, usted navegue en el río de su espíritu. Usted se sumerja en el mar de su Espíritu Santo, en el mar de su palabra, de las palabras sabias y hermosas que Él nos dejó plasmadas en lo que hoy conocemos, la Santa Biblia. Amén. Señor, muchas gracias. Vamos a orar. Muchas gracias por tu hermosa palabra. Muchas gracias porque en ella podemos permanecer. Muchas gracias porque lumbrera a nuestro camino. Muchas gracias porque limpia nuestro camino. Muchas gracias porque si nosotros la guardamos, nosotros podemos decir fielmente que somos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada día más permanecer en ella, conocer lo que ella nos quiere decir, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias porque todavía tenemos el privilegio, Padre, de permanecer en ella, de permanecer en ese mar, Padre, de deleitarnos, de sumergirnos en tu hermosa y bella palabra y disfrutar de todo lo bueno, disfrutar de la hermosura de tu santidad a medida que leemos tu santa y bendita palabra, Señor. Muchas gracias, te entregamos esta semana que va a comenzar, Señor, te entregamos este resto de día, te entrego la vida de cada persona que se tomó su tiempo para llegar hasta aquí, a este punto de este discipulado, eterno Dios. Te pido que asimismo todas las bendiciones que están plasmadas en tu palabra lleguen a nuestra vida, porque escrito está
que las bendiciones nos alcanzarán, Padre eterno. Todas las bendiciones hermosas, las promesas hermosas que están en tu palabra, yo sé que nos van a alcanzar, Padre. Muchas gracias, eterno Dios. Te pido que nos ayudes cada día más a hacer luz en este mundo que se está encaminando a tinieblas y a tinieblas de gran espesor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Por medio de Jesús llegamos hacia el Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, amado siervo de Dios, amado discípulo de Dios, discípula de Dios, sierva de Dios, le agradezco por estar aquí, que Dios le bendiga y ya sabe, apartados de Dios nada podemos hacer. Con Él podemos, todo lo podemos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios le bendiga y nos veremos el próximo domingo en una nueva sesión. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.